Hola a todos, en este siguiente video de las técnicas de conteo vamos a ver lo que es la permutación. Aquí tenemos que la permutación se usa para calcular el número de formas en que se pueden ordenar elementos de un conjunto. En la permutación, el orden en el que acomodamos los elementos es muy importante. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras pueden ganar la carrera 10 participantes? Si tenemos 3 lugares, primero, segundo y tercer lugar, pues hay maneras distintas en las que podemos acomodar a esos 10 participantes. Eso es lo que vamos a tratar en el tema de permutación. Vamos a ver algunos ejemplos para resolverlo. Antes de eso, pues vamos a explicar un poquito sobre los distintos tipos de permutaciones. Tenemos nosotros que en la primera le pusimos aquí inciso A, el número de permutaciones de n objetos distintos es permutaciones de n igual a n factorial. Con esta fórmula se calcula este tipo de permutación. La siguiente permutación aquí lo ponemos con el inciso B. Dice, el número de permutaciones de r objetos distintos tomados de un total de n objetos es esta fórmula que tenemos aquí, que nos dice n permutaciones r es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. Y lo tenemos un tercer tipo de permutaciones. Aquí le pusimos el inciso C. Para este nos dice el número de permutaciones de n objetos distintos arreglados en forma circular es permutaciones circulares igual a n menos 1 factorial. Y por último, un cuarto tipo de permutación que le pusimos el inciso D y nos dice el número de permutaciones distintas de n objetos de los cuales A son iguales, B son iguales y C son iguales es, aquí está la fórmula, n permutación A, B, C es igual a n factorial dividido entre A factorial por B factorial por C factorial. Vamos ahora sí a ver unos ejemplos de cada uno de estos tipos de permutación. En la primera, vamos a ver ejemplos cuando el número de permutaciones de n objetos distintos va a ser igual a n factorial. Ejemplo 6. Hay que recordar que esta es una continuación de otros dos videos anteriores. Entonces, tenemos nosotros, dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden premiar primero, segundo y tercer lugar si los finalistas son Ana, Bruno y Carlos? Tenemos una manera para encontrar estos lugares, pero es un poquito más lenta. Miren, vamos a ver, para primer lugar, para segundo y para tercero. Podemos hacer una lista de cómo acomodaríamos a estos tres finalistas. Y la otra opción pues es utilizando la fórmula, pero bueno, vamos a comenzar con la lista. Primero podría ganar Ana, después podría ganar Bruno y tercer lugar Carlos. Después tenemos otra opción, que en la siguiente pudiera ganar Ana, el segundo lugar pudiera ser para Carlos y el tercero para Bruno. Otra opción sería que el primer lugar lo ganara Bruno, el segundo lo ganara Ana y el tercero Carlos. También pudiera ser que el primer lugar lo ganara Bruno, el segundo Carlos y el tercero Ana. Pudiera ser que el primer lugar lo gane Carlos, el segundo lugar lo gane Ana, el tercero Bruno y nuestra última opción es que el primer lugar lo gane Carlos, el segundo Bruno y el tercer lugar Ana. Entonces podemos ver aquí que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 formas distintas en las que se pueden acomodar los finalistas en los 3 lugares de primero, segundo y tercero. Ahora vamos a utilizar la fórmula de la permutación. Ponemos aquí permutaciones de n es igual a n factorial. N es la cantidad de objetos o de personas. Aquí tenemos 3, entonces n es igual a 3 y sustituimos. Permutaciones de 3 es igual a 3 factorial. Este símbolo de factorial significa que vamos a multiplicar ese número por los números anteriores. Anteriores tenemos al 2 y al 1. Así es, hasta llegar al 1. Entonces el resultado será 3 por 2 son 6, por 1, 6. Tenemos 6 maneras distintas de realizar la premiación. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo 7. ¿De cuántas maneras distintas se pueden formar 6 personas en una fila? A lo mejor si hacemos una tabla y para acomodarlo sería muy tardado y nos cansaríamos a lo mejor de estarlos ahí acomodando a las 6 personas. Lo mejor pues es utilizar nuestra fórmula de la permutación. Entonces tenemos que n es igual a 6, son 6 personas que vamos a acomodar en una fila. Y vamos a tener nuestra fórmula permutaciones de n es igual a n factorial. Sustituimos, nos queda permutaciones de 6. Esto es igual a 6 factorial y el factorial se desarrolla multiplicando este número por todos los números anteriores. Sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Tenemos que llegar hasta el 1. Y esto es igual a 720 formas o maneras. Vamos a ver el ejemplo 8, que nos dice, si tenemos 5 candidatos, ¿de cuántas maneras distintas se pueden nombrar presidente, secretario y tesorero? Ahora, si lo leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que este problema es diferente. Tenemos 5 candidatos y tenemos 3 puestos. Sí, esta tiene diferencia a los que veíamos antes, en donde a las 6 personas nada más las vamos a acomodar en distinto orden, pero aquí de los 5 tenemos que elegir a 3. Entonces, este tipo de permutación es como las del inciso B, en donde dice el número de permutaciones, vamos a quitarle esta parte, de permutaciones de R objetos distintos tomados de un total de N objetos es, y aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, tenemos que identificar primeramente quién es N y quién es R. N pues es el total de datos, total de elementos, y R son los elegidos, ¿sí? Los que vamos a seleccionar. Le ponemos seleccionados. ¿Sí? O los puestos que van a ocupar, los seleccionados. Entonces ahora sí vamos a sustituir. El total de elementos que tenemos en nuestro problema pues es 5, ya que son 5 candidatos. Entonces tenemos n es igual a 5. Y los que vamos a seleccionar van a ser R. Solamente de los 5 vamos a seleccionar a 3 para ocupar los puestos de presidente, secretario y tesorero. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula. N permutación R es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. Y nos va a quedar 5 permutación 3 es igual a 5 factorial dividido entre 5 menos 3 factorial.
Vamos a desarrollar el factorial. Entonces en la parte de arriba tenemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En la parte de abajo tenemos 5 menos 3, nos queda 2 factorial. Vamos a ponerlo en la parte de abajo, 2 factorial será 2 por 1. Entonces podemos eliminar en la parte de arriba el 2 y el 1, y en la parte de abajo también, porque se están multiplicando en la parte de arriba y multiplicando en la parte de abajo. Podemos hacer la eliminación. Esto nos va a quedar como 5 por 4 por 3. Entonces 5 por 4 son 20, por 3 son 60. Y tenemos nosotros entonces que son 60 maneras distintas en lo que podemos nombrar presidente, secretario y tesorero. Ahí está. Vamos al siguiente ejemplo. Nos dice en este ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se puede premiar primero y segundo lugar de un grupo de 10 alumnos? Entonces leemos el problema y podemos identificar que es de este tipo que pusimos en el inciso B. Este tipo de permutación. Entonces nos dice, este tipo de permutación del inciso B, el número de permutaciones de R objetos distintos tomados de un total de N objetos es, y aquí tenemos la fórmula, N tenemos que es el total de objetos y R son los seleccionados, los que vamos a seleccionar, ¿sí? Dentro del total. Entonces dice, ¿de cuántas maneras podemos premiar primero y segundo lugar de un total de 10 alumnos? Aquí está, N es el total, son 10 alumnos, y R son los que vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar solamente a 2 para ocupar primero y segundo lugar. Entonces ponemos nuestra fórmula, N permutación R es igual a N factorial dividido entre N menos R factorial, y empezamos a sustituir. Nos quedaría 10 permutación 2 es igual a 10 factorial dividido entre 10 menos 2 factorial. Desarrollamos y tenemos que 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre, en la parte de abajo tenemos 10 menos 2 factorial es igual a 8 factorial. Entonces vamos a desarrollar 8 factorial y tenemos 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahí está. Sí. Como todos los términos de arriba se están multiplicando y todos los términos de abajo también se están multiplicando, podemos eliminar los que son iguales. El 1 se elimina con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, 4 con 4, y así seguiríamos hasta el 8. ¿Sí? Ahí está. Entonces se eliminan hasta ahí. Y tenemos nosotros que el resultado va a ser igual a 10 por 9, que ya es una manera más sencilla de resolver. Son 90 maneras distintas. Ahí está. Bien, vamos a avanzarle. Vamos a ver ahora las permutaciones del inciso C. Aquí tenemos que nos dice el número de permutaciones de N objetos distintos arreglados en forma circular es, aquí tenemos nuestra fórmula, N-1 factorial. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 10. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 6 personas alrededor de una mesa circular? Entonces tenemos
6 personas. Vamos a subrayar que ese es el valor de n, el total de elementos. Entonces tenemos n es 6. Ponemos nuestra fórmula, permutación circular. Esto es igual a n menos 1 factorial. A veces esta fórmula también puede aparecer como permutación circular de n objetos. Ahí está. Bueno, entonces sustituimos. Permutación circular de 6 personas es igual a 6 menos 1 factorial. Y sabemos que 6 menos 1 nos da 5, entonces nos queda 5 factorial que vamos a desarrollar. Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es igual a 120 formas. Ahí está. Bien, vamos a ver otro ejemplo, pero ahora para los que son como en el inciso D. Tenemos nosotros que el inciso D dice el número de permutaciones distintas de n objetos de los cuales A son iguales, B son iguales y C son iguales es. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Ahí está. Entonces vamos con el ejemplo que dice, si se ordenan en una fila 5 banderas rojas, 2 banderas blancas y 3 banderas azules. Si las banderas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de cuántas maneras distintas pueden ordenarse? Entonces tenemos un total de, vamos a ver, dice, son 5 rojas, 2 blancas y 3 azules. Son 10 banderas. Entonces, ese es el valor de n. N es el total. Ponemos n es igual a 10. Ahora, A, B y C son los que son iguales. Entonces, son 5 banderas rojas. Entonces, le voy a poner A. Son 5. Estas son las rojas. Aquí le voy a poner que son las rojas. Y luego la B. Hay 2 banderas blancas, entonces le pongo que B vale 2, son las blancas. Y luego la C, tengo 3 banderas azules, entonces le pongo que C vale 3, son las azules. Y ahora sí, puedo sustituir en la fórmula. Primero apunto la fórmula y pongo n permutación A, B, C es igual a n factorial dividido entre a factorial por b factorial por c factorial. Entonces nos va a quedar n que vale 10, 10, permutación a que vale 5, b que vale 2, c que vale 3. Esto es igual a n factorial. Entonces tenemos 10 factorial dividido entre a que vale 5, 5 factorial, por b que vale 2, 2 factorial, por c que vale 3, 3 factorial. Y vamos a desarrollarlo. Voy a avanzarlo un poquito más para acá, bueno, en la parte de abajo para que quepan las operaciones. Voy a poner aquí, esto es igual, 10 factorial sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Dividido entre 5 factorial, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Por 2 factorial, 2 por 1. Por 3 factorial, 3 por 2, por 1. Esto es igual. Voy a cancelar arriba, ya que todos los números de arriba se están multiplicando y todos los números de abajo también se están multiplicando. Puedo cancelar los que son iguales. Entonces cancelo un 1, aquí, el 2, el 3, el 4 y el 5. Nos va a quedar nada más 10 por 9, por 8, por 7, por 6,
dividido entre 2 por 1 por 3 por 2 por 1. Aquí está. Y esto es igual a 2520 formas. Listo. Bueno, en la calculadora hay una manera más fácil de poner los factoriales. Aquí les voy a explicar. En nuestra calculadora científica, abajo de la pantalla aparece una tecla que dice Shift. Y por aquí en la parte de abajo del Shift aparece otra tecla que en la parte de arriba dice n factorial o tiene algún factorial. Hay que buscarla, la que tenga un factorial. Ahí está. Entonces, se tiene que presionar primeramente la tecla de Shift. Esto es lo primero que hay que hacer. Y después la tecla que tiene el factorial. Y después se pone ya el número que van a utilizar. Por ejemplo, le tecleamos el 10. ¿sí? Y ya va a aparecer aquí 10 factorial en la pantalla. Ya nada más le presionamos la tecla igual y ya se desarrolla el resultado de 10 factorial y nos aparece en la pantalla. Entonces esto sería mucho más sencillo si ya utilizamos nuestra calculadora. Hay que recordar primeramente la tecla Shift y después la tecla que tiene en la parte de arriba tiene el n factorial. A veces en lugar de la n pues aparece otra letra, a lo mejor a factorial o alguna otra letra, pero tiene que tener ahí el símbolo de factorial. Muy bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video para el tema de combinaciones. Hasta luego.